Yo hice mi doctorado, a pesar de que había estudiado, digamos, previamente en algunas universidades privadas en Colombia y fuera. Quise hacer el doctorado en la universidad pública más grande de Colombia, que es la Universidad Nacional, precisamente para poder como tener la experiencia de otro tipo de pensamiento. Y me llevé la sorpresa de que la- todo lo que se consideraba como crítica era solamente o muy exclusivamente orientado por la teoría crítica de la sociedad, pues el interaccionismo simbólico. Todavía algunos, digamos, ideas de Habermas y de bueno, todo lo que fue la escuela de Frankfurt, que pues yo conocí cuando estaba estudiando psicología antes de los 80. Me sorprendió que perdurara tanto, pues en el buen sentido, pero pues poco novedoso a mi juicio, y sobre todo como una extrema postura neomarxista que nunca consideró a Foucault, y todavía he sido un poco destituida de algunos espacios porque consideran que Foucault es posmodernista y no, digamos como que en la perspectiva de la crítica no tiene pues la condición estructuralista que consideran deberían tener. Entonces les comento esto porque pues a mí sí me implicó no solamente por la formación que yo traía previamente, sino por también, yo digo mi ignorancia y también pues el escenario, ¿no? Hablando de de las contingencias, me implicó leer muy juiciosamente algunas cosas de Foucault para poder sustentar un proyecto que inicialmente, inclusive las personas más pluralistas del doctorado, entre ellos muchos de los violentólogos de los que hablábamos cuando Luz María expuso, pues asumieron que no se podía hacer un proyecto doctoral, sino pues como en una forma un poco más tradicional, si lo puedo decir así. Entonces, el primer punto que yo quisiera dejar sentado es cómo yo traté de buscar con Foucault una alternativa más para hacer un experimento. Como que creo que lo que yo traté de hacer fue una experimentación eh, apoyada por algunas ideas de Yuri y de Tuyang, que tuve como la oportunidad de conocer, y también de Mónica Zuleta, que fue quien fue la única que aceptó ser mi tutora porque no encontraba además tutor para poder, digamos, asumir la dirección de la tesis. Entonces, eso me llevó a leer, por sugerencia de Mónica, muy juiciosamente o muy detenidamente, más que juiciosa, yo diría detenidamente, el nacimiento de la biopolítica. Y una de las discusiones más importantes que se estaban, digamos, dando, inclusive por algunas personas adscritas a Foucault, era el tema de la biopolítica, pero más orientada por la idea del biopoder, ¿no? Los marxistas que aceptan a Foucault en la Universidad Nacional lo conciben como digamos, más en la orientación del biopoder. Y consideran, creo que ustedes, no es novedoso para ustedes, pero pues lo rescato en términos de la discusión, que todo el tema de la biopolítica fue algo inacabado, que no tiene sustento, que realmente no es un trabajo de Foucault que merece, digamos, la atención que se le ha dado. Entonces, yo en esa lectura encontré tres puntos, diría, como para poderme anclar, que fueron el tema de la sociedad civil, que sí, ahí sí les captó, porque todo el tema del neoliberalismo sí parece que causa, digamos, una inquietud y un proceso de cuestionamiento importante, y cómo eso, de todas maneras, acompañado a una nueva, digamos, concepción del gobierno, de la gubernamentalidad que después encontré, trabajó mucho Santiago Castro en los dos textos sobre la historia de la gubernamentalidad, me permitió como poder anclar ahí algo diferente, un poco como una perspectiva diferenciadora de las dos corrientes, tanto la Foucaultiana, que era sobre el biopoder, como la marxista, que solamente, perdón, la Foucaultiana, que se centraba digamos, en la lectura de la biopolítica, pero más desde el Estado, desde el problema del Estado, en la parte de ciencias políticas, y la neomarxista, que se ubicaba más que todo en el tema del biopoder. Eh, entonces, pues digamos que ese encuentro con todo este espacio o escenario de la sociedad civil como ese nuevo actor que surge, me permitió como poder interlocutar y armar algo a partir de eso. Eso es como lo que trataba de dar cuenta en los dos primeros puntos. Eh, y dejo
presente que me parece que retomar como tarea el tema de qué es la crítica, esas propuestas que hizo Foucault en esa conversación con esos académicos del Collège de France, es importante inclusive ahora, es una de las, digamos, de las perspectivas que estoy tratando de, como de trabajar. Entonces, como digamos ya lo expresaba Luz María y yo lo retomo, hay digamos esa tensión sobre la cual digamos se va a constituir una forma gubernamental contemporánea en Colombia alrededor de este fenómeno del destierro que va a ser ese digamos problema de la razón jurídica y de la razón económica. Leo el punto 3 brevemente. La ley será entonces la expresión de la voluntad colectiva en su forma más radical, y es allí donde se encuentra el problema de la voluntad, al ser concebida como una transformación, como una transacción que separa por un lado a la intervención del poder público y por otro a la esfera de independencia de los individuos. Por esto va a tener efectos sobre la concepción jurídica de la libertad desde la idea de la utilidad. Entonces existen dos posiciones heterogéneas y dispares sobre la libertad, una concebida a partir de los derechos del hombre y otra asentada sobre la independencia o soberanía de los gobernados. Esta diferencia hace que sea fundamental en el ejercicio de los derechos humanos poder ver dónde, en qué forma y en qué países se los reivindica como cuestión jurídica y en cuáles no. En contraste, la gubernamentalidad implicaría la afirmación y la reivindicación de la independencia de las libertades individuales y de sus derechos. Antes de empezar el ejemplo, que es como digamos en donde ya podría concretar, termino pues la parte digamos de este experimento. Encontrando esto con la ley y también el tema de la sociedad civil, me permitió hacer una especie de genealogía. Primero, como una genealogía de la política pública a partir de un cuadro de paneo donde se transformaba, digamos, la estructura del Estado a partir de las, como respuesta y a partir de los movimientos de ese nuevo actor que fue la sociedad civil que empieza a surgir en los años 90. Antes no había surgido en el escenario político y social de Colombia. Y entonces hago un cuadro de paneo muy exhaustivo con la ayuda de un historiador joven, pues bastante como alternativo, y me ayuda como a encontrar un poco cómo se va configurando todo ese escenario entre la ley, la norma y el decreto, que va a ser un escenario sobre el cual aparecen como muchas multiplicidades, ¿no? Yo diría que ese es un tema importante, yo no lo alcancé a profundizar, es una de las preguntas que me quedaron, pero esta diferenciación que empieza a aparecer como en este, digamos, en nuestra nueva contemporaneidad de entre lo que es la ley, el decreto, la norma y el decreto, y qué instancias, digamos, imparten ahí su adoctrinamiento, pero además qué intervenciones hace también la movilización social es bien interesante. Eh, Eso por una parte. Por otra parte, digamos que me hice la pregunta de cómo se constituía un saber, pues yo estaba haciendo un doctorado en salud pública, acerca de los padecimientos o digamos los padecimientos, yo diría las enfermedades del sujeto que surge configurado a partir de la víctima y a partir, digamos, de la ley del desplazamiento forzado que le da pues un lugar reconocido como un fenómeno en términos de la violación de los derechos humanos, digamos, a los que se ascribe Colombia. Y entonces revisé con mis estudiantes, yo diría que una curiosidad interesante, en ese momento, eso fue en el 2014, más o menos 150 artículos que había sobre desplazamiento forzado, salud pública y Colombia. Efectivamente, antes del 95, que fue cuando apareció la categoría del desplazamiento forzado, no había ni un solo artículo, ni pues, material impreso gris o libros, tesis, monografías, porque eso confirmó que la introducción fue precisamente una introducción agenciada por unos organismos internacionales en el año 94 y 95 que, digamos, podré, o si pudieron ver el texto queda más explícito posteriormente. Me quería era centrar en estas categorías, si las puedo llamar así, que emergieron a partir de ese
de esa revisión y empezamos a leer, digamos, esos eran como 138, 139 artículos y tesis y nadie puso en duda la categoría, ¿no? Me sorprendió eso. Ni siquiera las personas más críticas, los autores más críticos que tenemos en Colombia, pusieron en duda la categoría de desplazamiento forzado interno. Fue una aceptación casi que incondicional. Y lo traigo a colación porque me llama mucho la atención eso, ¿no? Inclusive dentro de la perspectiva más crítica, ese no poner en duda esos universales, que creo que fue también como uno de las herramientas que pude derivar de Foucault, que era, digamos, no partir de esos supuestos universales. En parte una de las discusiones más grandes con el grupo crítico neomarxista que es muy interesante, o sea, no, digamos que no es una descalificación, es sencillamente una diferencia que no hemos podido resolver muy claramente, pero seguimos como respetando las posturas, yo diría. Era que, digamos, ellos no conciben que que pueda haber un análisis de, digamos, una problemática en este sentido de lo crítico sin incluir el Estado. Hola, Senda, qué bueno que te pudiste incorporar. Gracias por estar acá. Entonces, esta discusión alrededor del Estado y esta hipérbole, un poco como lo señala Foucault en El nacimiento de la biopolítica, a mí me parece que es muy pertinente en la discusión latinoamericana. Yo no estoy muy segura de que también Foucault tuviera toda la razón. No sé si en nuestro medio y en nuestra particularidad el Estado puede estar, digamos, en el escenario en que lo sitúa Foucault en El nacimiento de la biopolítica. Pero claramente es inconcebible desde toda perspectiva crítica acá que se haga un análisis sin incluir el Estado. El Estado pues como instrumento. Y de otra parte, pues ya digamos como en el tema del escenario de lo que llamamos las ciencias sociales y humanas, el problema con el sujeto pues era otro tema. Hablar de gubernamentalidad y no de como de subjetividades o de sujetos era también un tema complejo de poder sustentar, ¿no? Entonces, en esta revisión que hicimos con mis estudiantes, encontramos que había tres categorías que surgían y que empezaban, digamos, a anudar todo esto que decían los académicos, los estudiantes, las personas, los investigadores sobre, digamos, este padecimiento, si lo puedo llamar así, del desplazado, y eran pues trauma, víctimas y vulnerables. Cada una la historizamos y cada una respondió a un discurso, si se puede decir así, a un discurso que empezó a circular en todos los escenarios, ¿no? Un dispositivo muy claro que empezaba, digamos, en el mismo sentido que lo define más Deleuze, que era como, digamos, crear esas condiciones de posibilidad en que toda esta agencia de una nueva categoría, un nuevo nombre, una nueva transformación política a través de los instrumentos del Estado empezar a adquirir toda una capacidad de agencia digamos, y de intervención y de transformación de un problema político que nos ha acompañado, pues, digamos, en la identidad moderna colombiana, que es el tema de la violencia, ¿no? Yo diría que una pregunta grande que siempre me ha quedado y que la pongo también en la discusión es que eh, la violencia logró ser, digamos, como un tema común, tenía una cierta comunalidad, es decir, no estaba fragmentado. El desplazamiento forzado termina siendo una guerra muy focalizada en las personas más aisladas, ¿no? Efectivamente, cuando uno mira cómo fue toda, digamos, un proyecto geopolítico o para, digamos, intervenir y desplazar a los indígenas, que eran donde estaban los recursos naturales que luego se fueron, digamos, colonizando por los megaproyectos, la minería, el petróleo, las represas de agua también. Y también los afrodescendientes, las personas, los campesinos, digamos, es que no me gusta la palabra vulnerables, pero más precarios, digamos. Entonces, digamos que todo este fenómeno del conflicto armado que empieza a ser llamado así, pues a nivel también como de nuestro hemisferio, de aquí de Latinoamérica y Centroamérica desde el 85, a raíz de lo que pasó como en Guatemala y Salvador,
creo que empieza a tener una dimensión distinta. Entonces ya no es la guerra, la violencia que acogía, digamos, un poco a todo el mundo, así fueran distintos bandos, conservadores y liberales, sino que es un proyecto de guerra político que solamente afecta a unos y a otros no. Y creo que eso empieza, digamos, a dar una visión de esto distinta, que precisamente tiene que ver con ver a esas personas como sujetos carenciales, como los pobres, como los vulnerables. Esa categoría surgió en el año 2000 cuando el ministro de Salud, fallecido en un accidente de avioneta, no se sabe muy bien cómo en qué condiciones, Juan Luis Londoño de la Cuesta, y el antiguo ministro de Salud, Alejandro Gaviria, un economista, Juan Luis Londoño también economista, y un violentólogo de la época, de, digamos, posterior al surgimiento de los epidemiólogos que empezaron a dedicarse a la violencia como un problema de salud pública, como una epidemia, así concibieron la violencia posterior a los años 70. Fueron los consultores del Banco Mundial en el año 2000 y elaboraron un informe muy importante que se llama Violencia, un asalto al desarrollo. Lo pueden conseguir, si no está de todas maneras ahí en el trabajo. Y cambia la direccionalidad para volver todo esto un problema de agencia de la pobreza, sobre todo de la extrema pobreza. Me quedan 5 minutos, entonces voy a leer como la última parte que describe un poco el tránsito de esos hallazgos. Lo que quiero precisar es que esas categorías de trauma, víctimas y vulnerables salieron de esa revisión, digamos, de los espacios de saber o de ese lugar que constituyó un saber sobre, digamos, lo que se debería hacer sobre estos sujetos, las intervenciones, la forma como se deberían describir. Muy brevemente, el tema del trauma, pues lo trabaja muy bien Didier Fassan en el texto del Imperio del Trauma, que es la genealogía del estrés postraumático, que ha sido una categoría que los psiquiatras han querido agenciar acá. Tuve 5 requisiciones por parte de psiquiatría porque me atreví un poco a a hacerles resistencia en términos de que consideraran que los desplazados y todas las víctimas del conflicto armado tenían estrés postraumático. Ese es un tema, digamos, político académico importante que todavía sigue, digamos, rigiendo. Una disputa con el poder psiquiátrico que pretende decir que todas las víctimas las víctimas y los desplazados tienen estrés postraumático. Entonces voy solamente a leer esta parte para finalizar y darles la palabra. A manera de ejemplo, muy brevemente expondré esta relación entre el desplazamiento forzado desde la biopolítica. En Colombia, bajo el discurso de los derechos, surge la víctima a finales de los años 70 con la adherencia al protocolo 2 relativo a la protección de las víctimas, adicional a los tratados de paz de Ginebra firmado el 12 de agosto del 49 por los países aliados. En esta adherencia, el país adquiere el compromiso de proteger a las víctimas en los conflictos nacionales sin carácter internacional. Esto será decisivo para el DFI, puesto que en este escenario la noción de refugiado no tendrá la misma potencia que en los conflictos internacionales, como se verá más adelante. Las víctimas no solo serán consideradas como sujetos en condición de victimización, sino también como sujetos cuyos derechos son vulnerados sobre todo desde la década del 90, que empiezan a constituir, digamos, un poder de transacción los derechos a partir de la sociedad civil que emerge en esa misma época. En la Constitución del 91 entran en juego las dos prácticas discursivas, la jurídica de derechos y la económica y la mercantil, mediadas por ese franja o ese sujeto que será la sociedad civil. Esto constituye un acontecimiento, como lo define Lazarato, puesto que permite la fusión de dos potencias en lucha y la participación de la sociedad civil será su eje. A través de las transformaciones del Estado, la forma de gobierno coadyuvará a la consolidación de una democracia participativa enunciada como Estado social de derecho en el que el mercado y la economía serán dominantes. El desplazado es aquel sujeto que asume esta condición a partir del reconocimiento de sus derechos y de las prácticas que ello implica en sí mismo como individuo víctima, como población vulnerable y poseedor de una experiencia de trauma. Es decir, que en este juego se conjugan las anteriores. Lo ubica sin poder soberano ni autónomo, sin capacidad de resistencia o de creación,
ni tampoco de construir una nueva experiencia, un nuevo agenciamiento o una nueva enunciación con este acontecimiento. La forma como opera el dispositivo población a partir de censos, estadísticas y cifras vitales da lugar a una existencia común, designada y constatada en los artificios de la aritmética política. La vulnerabilidad que de la mano de la caracterización del riesgo imposibilita a manejarlo, se considera como la imposibilidad para manejar lo imprevisto de la vida. Los eventos catastróficos hacen posible esa sanitarización de lo social, de lo que habla Didier Fassan en El hacer de la salud pública. Y otra de las cosas que también encontré en esa lectura del nacimiento de la biopolítica es que hay como una frase de Foucault que dice un poco: observe bien lo de las políticas sociales. Eso me quedó resonando. Creo que ahí es como donde viene, digamos, el análisis de la política social. La política social será dirigida a esa masa flotante de desempleados, pobres, marginales, para gestionarlos como asistidos a través de las políticas subsidiarias. El fenómeno del destierro se ubica entonces en esa coyuntura de la violencia durante el siglo XX. En los años 80 y 90, debido a ciertas dinámicas, se exacerba, las que ya mencioné, y surge una nueva configuración de carácter más global frente a las guerras civiles que llevará el nombre de conflicto armado. En este, el derecho internacional humanitario adquiere un protagonismo importante y con él la noción de víctima un papel relevante. El destierro se considera un fenómeno muy característico dentro de la violencia en Colombia, pues que surgió de las luchas de colonos y campesinos por su autonomía y por sus propios proyectos de vida. Derivado de lo anterior, el discurso sobre la participación de la sociedad civil en el Estado social de derecho en pleno auge de la apertura económica hizo posible que surgiera una preocupación por las víctimas, legitimada y legalizada, digamos, en el dispositivo jurídico. Esta preocupación hizo visible el conflicto armado y en el destierro acrecentó el problema de la migración forzosa. En Colombia, la víctima y su procedencia, las fuerzas antagónicas de su emergencia constituyen también un acontecimiento, derivado de la cantidad de accidentes por los que una indagación meticulosa podría llevar. Sin embargo, por imposibilidad de agotar en profundidad este tema, se retoma esta relación como un vector, fue como lo que traté de hacer, con respecto al fenómeno del destierro forzoso. La inclusión del desplazamiento forzado interno en la jurisprudencia nacional, encabezada por el Poder Legislativo, el Congreso, la Cámara de Representantes, surgió a partir de la Ley 387 y nació oficialmente el 18 de julio del año 97. En los años siguientes a la ley se levantaron realidades objetivas. Mediante estadísticas se caracterizó la población, el origen, la razón del desplazamiento, el género, la raza, la etnia, la edad, la caracterización en suma. Las cifras bastante disímiles entre las diferentes organizaciones conformaron la población de desplazados, que abarcó entre el 11 y el 15% de la población total del país. El Gobierno y la Consejería para los Derechos Humanos de Desplazados CODES, que es, digamos, el organismo de mayor resistencia y de diferenciación con el Gobierno, se, digamos, se disputó la forma en que se deberían medir con el Estado la cantidad de desplazados. Se disputaron las formas de registro, especialmente durante los años 2000 al 2012, periodo en que el ACNUR, la Agencia Internacional de Refugiados, y el CODES discrepaban sustancialmente con Acción Social, que era el organismo de la presidencia. Producto de estas luchas emergieron cantidades de estudios, publicaciones académicas sobre los padecimientos, malestares, condiciones de salud de los desplazados. Los midieron en todas formas. La encuesta de vulnerabilidad son 14 páginas donde hasta los hobbies se los están preguntando. Y derivado de esto, toda una gama de tecnologías de atención, acompañamiento psicosocial, atención integral, atención humanitaria, atención del trauma, atención diferencial, con el propósito de remediar los efectos de la falta subjetiva y de capacidad que se traduciría en injustas oportunidades y por tanto entendida como vulnerabilidad. Se conformaron unidades móviles que todavía existen, observatorios y equipos interdisciplinarios para atender e intervenir, y multitud de organizaciones financiaron bajo la idea de la cooperación internacional, buscando mitigar el daño, atender el duelo, asegurar las rutas de atención, posibilitar la capacidad productiva para volver los microempresarios también, de constituirlos en fuerza empresarial, entre otros.
financiados en su mayoría por las organizaciones de cooperación internacional, de los organismos, digamos, de todo lo que es la atención humanitaria. Llevar la discusión a una suerte de disputa metodológica es precisamente el terreno en donde toda lógica neoliberal tendrá su mayor consistencia. Lo que ocultaba así un punto fundamental, la cifra operó como verdad, no porque fuera cierta, entre comillas, en ella misma, sino porque adquirió verdad en las relaciones que la entretejieron. Perdón. El daño físico y psíquico, la vulneración de los derechos debió ser traducido y tasado en un lenguaje económico de una violencia concebida como costo de transacción, al estilo de Douglas, digamos, en todo el discurso liberal. ¿Cuánto vale un daño y cuánto se requiere para transar con el desplazado pasa a ser el equivalente monetario del despojo y del destierro? La verdad sobre la violencia quedó reducida a una verificación para la prestación de un servicio económico. Una verificación que se transformó en un indicador de eficiencia y nivel de optimización, ya no del individuo afectado por la violencia, sino del entorno, del ambiente, del medio. Y en esta coyuntura surgieron dos acciones. Por un lado, costear el daño y el sufrimiento en un utilitarismo que lo saca del terreno jurídico y lo cuantifica monetariamente, y por el otro, la autovalorización que llega a uno de sus puntos de esplendor cuando el testimonio que cuenta la verdad del desplazado es verificado por la institución. No es solo que el desplazado acceda a una mercancía bajo la forma de servicios, sino que su historia misma, su verdad, es la mercancía que se intercambia por otras mercancías. El proceso conlleva convertirse en una estadística, sí, pero sobre todo una estadística confiable. No solo que el individuo sea una cifra más dentro de las variables y tasas de la población, sino que el individuo sea su propia estadística. Al agregarse como índice, es que el desplazado accede al derecho a la restitución por la vulnerabilidad, y el autociframiento operará entonces como contraseña de acceso, clave válida para el ingreso en el campo del escenario del reconocimiento y la supervivencia contemporánea como sociedad civil. La constitución del desplazado, ya no como sujeto político, sino hombre económico, al interior de esa sociedad civil, fue el proceso mediante el cual él mismo, su historia de vida, se convirtieron en activos de intercambio generalizados como mercancías, intercambio que sitúa al mismo nivel los objetos materiales y el daño, el testimonio sobre la violencia que narra un desplazado y los servicios de salud prestados una vez se verifica que su historia de despojo es real, entre comillas, porque eso lo investigan. La guerra de las cifras sobre la verdad del destierro y el despojo en Colombia se inscribió en un marco distinto al de la violencia, expresión política de disidencias y resistencias históricas del Estado. Y termino, me pasé 2 minutos, la vulnerabilidad entró en el escenario del DFI, que lo mencionó Luz María, con todo su vigor en el gobierno potenciado por el hacer de la salud pública. Todos estos economistas estaban en el campo de la salud pública, fueron ministros de salud además. En la figura del desplazado como objeto de programas institucionales, leyes, acciones de gobierno y de agencias multilaterales e instituciones interventoras, cooperantes y donantes de carácter supranacional, y no operaron en el marco nacional de lo popular. La figura del desplazado y del desplazamiento forzado interno es un punto de llegada y no un dato evidente. Evidente porque es medible. Así como la explicación de la violencia pasó por su medición efectiva, la del desplazamiento forzado interno pasó por un conteo eficiente de la población en esta condición. Por eso, más allá de la guerra de las cifras sobre el destierro, si en las bases de datos había o no subregistro, la condición postulada desde la biopolítica es la inscripción voluntaria de las personas desplazadas en los registros estatales para acceder a beneficios jurídicos y económicos. Esto es autociframiento de las personas. Este autociframiento se inscribió en una nueva forma de tasar no solo la mortalidad y la morbilidad, sino la vida misma. Tasar la vida, estimar el valor de la vida, he allí la ontología de la biopolítica neoliberal. Implicó un trastocamiento de las estructuras del ser y no solo de la conciencia, basado en esos nuevos indicadores que se han impuesto en la salud pública. Años de vida saludable perdida, visas y carga de la enfermedad.